¿Cómo podemos identificar su voz? A menudo la gente dice, bueno, ¿cómo sé que es Dios que me habla y no es algo que está en mi mente? Eso lo entiendo. Pero, especialmente si es alguien que tiene poco tiempo siendo creyente, ¿cómo discernir la diferencia entre lo que quiero, mi voluntad, lo que deseo, lo que anhelo y la voz de Dios? ¿Cómo puedo saber la diferencia? Permítame darle algunas sugerencias que le ayudarán en eso. Una de ellas es simplemente, siempre, sin duda alguna, la voz de Dios concuerda con la palabra de Dios. Dios nunca nos dirá nada que esté en desacuerdo con las enseñanzas de la Biblia, porque esta es su palabra. Dios no se contradice al hablar. No dice una cosa un día y una diferente otro día. Así que una manera de saber si escuchamos o no a Dios, es decir, ¿concuerda esta voz con la palabra escrita de Dios? La voz en nuestros oídos y corazón encaja con la palabra impresa de Dios. Dios nos dio este libro como guía. En segundo lugar, lo que Dios dice entra en conflicto con la naturaleza humana. Quizás Dios le diga que haga algo. ¡Ay, no podría hacer eso! No tengo la facultad de hacerlo, ni la destreza, ni la educación. Tampoco tengo la experiencia. Quizás Dios le pida algo que es totalmente opuesto a la percepción que tiene de sí mismo o la manera que piensa que puede o no manejar algo. Porque Dios sabe cómo le ha equipado. Cada uno tiene dones espirituales. Dios los conoce perfectamente. Si Él le pide que haga algo y usted piensa, no puedo hacerlo, con eso le dice a Dios que cometió un error. Cuando Dios nos da una orden, Él no se equivoca. Quizás no la entendamos, y sin duda Dios me ha desafiado a hacer cosas. En mi primera respuesta fue, Señor, soy la persona equivocada. Y a veces he tenido que decirle, no creo que pueda hacerlo. Segundo, francamente tengo miedo, Señor, tengo miedo. Así que no creo que pueda hacerlo. Pero lo maravilloso es que Dios sigue insistiendo en eso, hasta que por fin decimos, está bien, Señor, y abrimos los ojos y nos damos cuenta que Él nos ayudará a hacer lo que nos ha encomendado. Dios nunca nos llama a hacer algo sin equiparnos para hacerlo. Así que podemos saber que Dios nos habla. Tercero, Él desafía nuestra fe. En otras palabras, mire, preste mucha atención. Dios no permitirá que permanezcamos en el mismo nivel de fe. Él no lo permitirá, porque si lo hace significa que no creceríamos. Si usted insiste en no hacer lo que Dios le ha encomendado, porque piensa que no puede y porque no se siente apto, lo que quiere decir es que desafía la mente de Dios respecto a su fe. Entonces, cuando Dios habla, una manera de identificar su voz es que desafía nuestra fe. Él no nos desafiará a hacer algo incorrecto, nos desafiará a hacer cosas que creemos que no podemos hacer. Y después de hacerlas, le daremos gracias. ¿Qué pasa? La voluntad de Dios es que nuestra fe crezca, crezca, crezca y crezca. Él aumenta nuestro entendimiento y nuestra fe y nos lleva a donde nunca habíamos soñado. Así opera Dios. Así que cuando Dios le diga que haga algo o le dé cierta dirección y usted piense, no lo puede ser Dios, Él nunca me pedirá que haga eso. Recuerdo varias veces que tuve que decir, Señor, francamente, tengo miedo. Y eso no enojó a Dios. Lo que hizo fue ayudarme a encarar el hecho. No era Dios el problema, era yo. Y una vez que estuve dispuesto a reconocerlo, fue como si mi fe comenzara a renacer. Porque dije, Señor, tengo miedo. Fui directo a la Biblia y busqué historias de quienes habían tenido miedo al obedecer a Dios que hicieron. Por eso necesitamos este libro en nuestra vida, mientras nos mantenemos atentos a Dios Todopoderoso. Así creceremos en la vida cristiana. Dios nos habla silenciosamente. Recuerdo ocasiones en mi vida cuando oré por algo que consideraba importante. Algo importante en mi vida. Y a veces uno cree que Dios tendrá fuegos artificiales y demás para mostrarnos su voluntad. No, a menudo es en el silencio. Cuando todo lo demás marcha normalmente y sin siquiera pensar en lo que nos ha preocupado, Dios nos da la respuesta y le habla a nuestro corazón. Y pienso en cuántas veces le he dicho, Señor, ¿estás seguro? Lo estaba y yo tuve que asegurarme. Dios le ama suficiente para ser muy claro
En lo que le dirá nunca vendrá con una idea vaga que usted tenga que descifrar. Así que si queremos escucharlo, de algo podemos estar seguros, y es que debemos aprender a identificar la voz de Dios.